Un gran problema que tenemos en este país es que hemos visto la investigación como un gasto y no como una inversión. De hecho, estas son las palabras de René Drucker: hacemos poca investigación porque somos pobres. Eso es siempre lo que nos dicen, no hay dinero en las instituciones y demás. Y más bien él lo decía, somos pobres porque hacemos poca investigación. Y yo creo que ese es el principal punto que tenemos que ver. Y el resultado es el siguiente: estamos comprando actualmente el 96% de la tecnología que usamos, desde las cámaras, los celulares, este micrófono, los relojes, todo. O sea, ese es el gran atraso que hemos tenido como país, ¿sí? De tal forma que nuestro principal nivel académico, que son los doctorados, México está muy por atrás de Brasil y España, que son, a fin de cuentas, el grado de doctor, el mayor impulso que podemos dar. Y eso tiene que ver con nuestros posgrados, que apoya CONACYT, tiene que ver con la investigación que hacemos y la vinculación de esa investigación en productos tecnológicos que puedan mejorar este país. Si uno se fija qué es lo que hace rico un país, y si piensa en Alemania y piensa en Japón, ¿sí? No lo es ni su petróleo ni su recurso natural, lo que hace rico es su tecnología, en cierta forma. ¿Sí? Cuando pensamos en Japón, estamos pensando en Mitsubishi, Nissan, y cuando estamos pensando en Alemania, estamos pensando en BASF, Mercedes-Benz, etc. Eso es lo que hace rico un país, y eso es lo que debemos de entender que debe de hacer rico este país, ¿sí? Este país no lo va a hacer rico ni la reforma energética, ni la reforma laboral, ni todas las reformas. Va a tener que ser la reforma que hagamos de alguna manera, sobre todo educativa, en la forma de pensar. Sí, nuestro problema no es la dependencia tecnológica, sino la dependencia mental de que pensamos que no se pueden hacer las cosas en este país. ¿Sí? A mí me tocó, cuando se iba a hacer el tren México-Querétaro, el insistir que eso lo podíamos hacer los mexicanos. Y había gente amiga nuestra, muy amablemente se reía pensando que era una ocurrencia, pero yo creo que deben ser los pasos que debe dar este país. No hay que olvidar, y ahorita de alguna manera lo veremos, el primer tren rápido japonés se hizo en 1964. Antes de las computadoras, antes de los transistores y demás. Yo les decía que no podemos hacer un tren rápido igualito al de 1964 japonés. O sea, yo creo que hay la capacidad en conocimiento y demás. Ese tren corría casi 250 km/h, suficiente para hacerlo. Entonces yo creo que falta ese convencimiento y que debe verse plasmado en ley. Y por eso me atrevo a decirlo aquí, no solo federal, que tenemos ese compromiso, sino también que bueno que está Paloma para hacer un compromiso también en la legislación local. Fíjense bien el país que tenemos. México es el 13º lugar en tamaño de economía y el 13º lugar en mercado interno. O sea, debemos ser la tercer país más desarrollado en lo que somos, y definitivamente no lo somos. Somos el 77 en índice de desarrollo humano, en competitividad global 51. O sea, no estamos siendo en los primeros 15 lugares en ese sentido. No estamos respondiendo a la riqueza de país que tenemos, y este país ha vivido más bien de la riqueza del país y no de la riqueza de su gente. Y el problema, como lo decía, es la confianza que no se le tiene a su gente para poder resolver los problemas. La ciencia y la educación y la innovación y el desarrollo son ya indivisibles, están todos ligados, ¿sí? Y ese es el gran problema. O sea, la ciencia y tecnología de este país debe estar ligada a los problemas que tenemos, y por lo tanto es la que tenemos que hacer, y tenemos que de alguna manera poder dar ese paso. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes y tiene 7.8 millones de investigadores, eso es a nivel internacional. Si ese dato lo vemos como un parámetro, México debería tener 130.000 investigadores y solo tenemos 25.000 en el Sistema Nacional de Investigadores. Hay un retraso ahí fuerte. Y Querétaro, ¿sí? Debemos de tener 2.000 y tenemos solo 668. Esos son lo que tenemos que impulsar, ¿sí? Y la ley debe en esa confianza darlo. Sin embargo, Querétaro no anda mal, es el tercer lugar en el país con más investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. Y eso involucra no solamente el gusto de ser el tercer lugar, sino la responsabilidad que de aquí deben de salir las grandes soluciones a este país. Lo mencionaba la diputada, el gasto que tenemos en investigación y desarrollo es muy bajo, ¿sí? 4.2 del Producto Interno Bruto invierte Israel, 4.15, etcétera, y México solamente está en 0.46 ya la fecha, porque hemos ido en estos últimos años en declive. Podemos decir que es el 0.5, que es un presupuesto muy bajo. Sin embargo, la mayor parte de la inversión la hace el gobierno, y es un gran tema. Aquí, si se fijan, la participación privada es fuerte en los demás países y aquí no se ha dado ese impulso, y eso tiene que verse reflejado en una ley que así lo haga, ¿sí?
el que las grandes empresas entiendan que no pueden ser competitivas nada más con la mano de obra barata de este país, sino con el conocimiento que es en este país, en ese sentido que es muy rico. Y ha habido un declive fuerte en la inversión en tecnología, porque les digo, se ve como un gasto. Y ante una crisis económica, pues hay que reducir en eso. Y eso sería una cuestión primera de ley, que es irreductible ya, no se pueda disminuir el gasto. En sentido, tenemos de hecho una ley que obliga a invertir 1% Producto Bruto de Investigación y no se cumple. ¿Sí? Esos son los grandes temas que tenemos. Y hablando, y el maestro Iturralde, espero me corrija si tengo algún error, ¿cuánto invierte el Estado de Querétaro? Invierte 25 millones de pesos en ciencia y tecnología, que significa el 0.005 del Producto Interno Bruto y el 0.06 del presupuesto. Mientras a nivel federal es el 2% del presupuesto que se ve en ciencia y tecnología. Tenemos que hacer, Paloma, que los estados se comprometan a una mayor inversión en ciencia y tecnología. O sea, no puede dejarse todo, no solo al gobierno, sino igual al gobierno federal. Gobierno estatal y municipales tienen que invertir en tecnología para resolver los problemas que tienen como estado y los problemas que tienen como municipio. No es necesario estar invirtiendo en consultoras extranjeras para que resuelvan o nos den ideas de cómo resolver el problema del transporte, por ejemplo, en este estado. Tenemos que hacerlo con las capacidades que tenemos, ¿sí? Y las capacidades que tienen nuestras universidades. Y si las universidades no son capaces de resolverlo, pues algo habrá que hacer con ellas. Entonces, ¿por qué hacer ciencia? ¿Sí? Que esa es una parte muy importante. Y yo siempre he hablado de 2 fracasos nacionales, yo solo les voy a hablar del primero. ¿Sí? O sea, hace muchos años México estaba en las mismas condiciones de desarrollo que Corea del Sur en 1970, por ejemplo. ¿Sí? Y en las mismas condiciones de desarrollo en los 50 que Japón. Y fíjense muy bien cómo esos países lograron despegar y nosotros nos mantuvimos bajos en sentido. Y fue por un problema, como les decía, mental, de que pensamos que ese país no podía hacer, por ejemplo, un carro propio. ¿Sí? El primer carro japonés se hizo en el 57, que fue el Subaru. ¿Sí? Después de una guerra mundial, que pierden, sin recursos, sin nada, deciden hacer un carro que resuelva los problemas de transporte de su país, por lo tanto tiene que ser barato, ¿sí? Que pudiera andar por caminos que eran no pavimentados, porque era un país que estaba apenas reponiendo, etcétera. Y México decidió que no podíamos hacer un carro y que más bien pues, invitar a las empresas que lo vinieran a hacer aquí. Y eso es el gran problema de decisión que tenemos en sentido. Y el ejemplo daba del Shinkansen. ¿Sí? Japón, bueno, de estas discusiones que estamos teniendo, de hecho, con los trenes, que eso es una parte que estamos, hablan de los tiempos. A Japón le tomó 4 años hacer su primer tren rápido. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahorita, en la actualidad, y mucha de esa tecnología ya es abierta, pues ya está pública, podemos tal vez hacer los esfuerzos de empezar a hacerlo primero. Y de hecho, por ejemplo, nosotros, la línea 12 en el Distrito Federal fue tecnología española y además no funcionó. O sea, tampoco tendré miedo a los fracasos. Puede ser que no funcione, pero a la siguiente sí deberá de funcionar, y yo creo que ese es el procedimiento que debemos tener. Y transporte queretano, no tenemos por qué traer autobuses de China, empezar también a tener, y hay unas grandes armadoras aquí que debemos de alguna manera que traerlos. Y otro ejemplo, la tecnología, la industria de la construcción mexicana ha sido muy importante. Hubo un presidente que dijo que este país tenemos que construir los mexicanos y se impulsó fuertemente esa industria. Y nace la industria del cemento mexicana, la industria del acero mexicana, ladrillos, todo se hacía en México. Hicimos nuestra torre latinoamericana a finales de los 40, principios de los 50. En Japón, su primer edificio rascacielos en zona sísmica, que era el problema, cómo hacer un edificio tan alto en una zona sísmica, si se cae, pues cuánta gente va a caer. Lo hizo hasta los 60, o sea, México, y se fijan, lo hizo casi 20 años antes. El gran problema que tenemos en México es que hicimos la torre latinoamericana, le hacemos como nos pasa con los juegos de fútbol, nos vamos a celebrar a Reforma y después no hacemos nada. Hicimos la torre latinoamericana y no volvimos a hacer ningún otro. Japón hizo el primero en los 60 y siguió construyendo y está llena de ese tipo de edificios. Tenemos que cambiar esa situación, tenemos una gran capacidad y tenemos que replicarla en todos los sentidos. Y sobre todo, desarrollar tecnología de acuerdo a nuestra riqueza cultural. Ese fue el secreto de alguna manera de Japón. ¿Sí? Japón no inventó el transistor. ¿Sí? Sin embargo, su cultura de ellos es la del bonsai, la del haiku, su poesía pequeña y demás. Tan más que tomaron el transistor,
De hecho, no compraron transistores, compraron la patente del transistor y se hacer tecnología de acuerdo a ello, porque para ellos es importante hacer las cosas en pequeño, ¿sí? Porque esa era su cultura. México tiene una riqueza cultural, no es más allá que la tecnología de la chinampa, ¿eh? Y son los japoneses los que la están comercializando, impulsando, y después México nada más comprándolo. Entonces tenemos que ligar nuestra tecnología a la gran riqueza cultural que tenemos y por lo tanto innovar en ese sentido. Eso es lo que les quería comentar, el gran compromiso que tenemos, tanto el Congreso local, el federal y las autoridades, que bueno que estamos aquí, y la comunidad, ¿sí? De demostrar en estos años venideros la importancia de invertir en ciencia y tecnología y que vale la pena y que además hay que hacerlo. Y por lo tanto tenemos que plasmarlo en leyes y tenemos que plasmarlo en resultados de la comunidad que demuestren que este país sí es capaz de hacer y que no sigamos como en tiempos de los españoles, oro por espejos. En aquel tiempo era el oro amarillo por espejos, ahora es el oro negro por tecnología biomédica o por aerogeneradores o por todo eso, y tenemos que darle la vuelta a eso. Muchas gracias.